Hola amigos de Fiesta Latina 2020. Nuevamente me encuentro con ustedes. Mi nombre es Luis Sánchez, el presidente actual de LACA Queensland. Y hoy vamos a hablar, en este programa vamos a hablar un poco del trabajo que LACA Queensland hace con otros socios en la comunidad. Y uno de nuestros proyectos, el proyecto de Nuestras Raíces, es un ejemplo de eso, de cómo trabajar en equipo con otros partners o con otras organizaciones de la comunidad. Por eso nos encontramos el día de hoy con Lilian Fleury, que es la fundadora del proyecto de Raíces Brasileiras, y vamos a también a entender un poco de qué se tratan estos proyectos. Hola Lilian, ¿cómo estás? No sé, bienvenida, y ¿por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia laboral, de qué haces Gracias. acá en Australia? Gracias Luis por invitarme, es un placer estar aquí. Bueno, yo llegué en 2011 aquí a través de la Universidad de Queensland para empezar el curso de portugués en the School of Languages and Cultures. Desde entonces me quedé como maestra, como profesora de Latin American Studies. También soy madre de 2 niños. Mi esposo es mexicano y desde entonces creamos los niños hablando los 3 idiomas. Como lingüista pensé que esto sería una tarea fácil, siempre muy llena de obstáculos, ¿no? Desafíos, y empecé a investigar más, como es mi área de interés, y descubrí que era algo muy interesante a expandir. Entonces empecé el proyecto Raíces Brasileiras, para enseñar portugués como lengua de herencia a niños bilingües. Pues muy interesante, y mira que por eso de una idea similar surgió la idea del proyecto de Nuestras Raíces, que busca precisamente lo mismo, enseñar el idioma español como lenguaje de herencia en la comunidad hispanohablante. Pero, pues, ¿por qué no nos cuentas un poco qué implica eso de enseñar el idioma de herencia en forma comunitaria? Sí, para mí, la experiencia con Raíces Brasileñas fue fue como un laboratorio. Fui intentando muchos intentos, y el interesante que noté es que enseñar una lengua, bueno, primero quiero decir la diferencia de lengua de herencia y qué quiere decir cuando hablo lengua de herencia. Lengua de herencia aquí en Australia llaman de lengua comunitaria, lengua de la familia. Es la lengua que un niño, generalmente hijo de inmigrante o hijo de aborígenes o hijo de alguien que no habla la lengua dominante del lugar, aprende entonces en la casa, normalmente cuando tiene desde la primera infancia, cuando es muy chico. Entonces puede ser su primera lengua, la primera lengua que habla, pero cuando empieza a inserirse más en la sociedad, en la comunidad general, empieza a ver que la lengua dominante es otra, y esta lengua es la que adopta como la suya más tarde, ¿no? Entonces la lengua de herencia llega a un punto que puede silenciarse por mucho tiempo y nunca más volver. Entonces, esta es la importancia de mantener una escuela, porque es cuando el niño entra en la escuela que empieza a dejar de hablar, o tener vergüenza de hablar, o tener cuestiones identitarias, culturales, o muchas cosas que involucran la lengua de herencia. Entonces, ponerlo inserido en una comunidad más grande que la familia, una comunidad representativa de este lenguaje, se vuelve muchísimo importante para su vida de crecimiento bilingüe. Entonces, discúlpame que te interrumpa, pero es que de pronto ese es un punto importante. ¿Cuál es la diferencia entre que el niño vaya a una escuela tipo colegio a aprender específicamente el idioma, y comparado con aprender ese idioma de la familia en una comunidad que habla ese idioma? No sé si me puedes aclarar más acerca de eso. Sí, claro. Cuando un niño aprende una lengua que es una lengua que tiene curiosidad, como yo aprendí el inglés o el español,
Es una lengua que llamamos de segunda lengua, second language, que es una lengua que normalmente viene seguida de una que ya adquiere desde niño, entonces el lenguaje ya está, entonces adquiere después. Y normalmente las características que se quedan de la segunda lengua hay características, ¿no? Ya la lengua de herencia es una lengua que aprenden un nivel de detalles mucho más aprofundido, que cuando son chicos aprenden la pronuncia muy bien, son capaces de entender niveles de lenguaje mucho más precisos que un hablante de segunda lengua. Pero si este idioma no es trabajado a lo largo de toda su vida, él va a caer a ser un idioma minoritario. Siempre puede recuperarse todo esto. Hay muchas historias interesantes de esto, pero sí puede estar. Y por eso entonces, pues ya entiendo mucho más la importancia de por qué la comunidad, de por qué tener una comunidad pues, que hable el idioma. Y en este caso, pues lo que LACA Queensland ha querido hacer o ha tratado de establecer es esa comunidad de habla hispana que genere actividades, que genere proyectos o genere oportunidades para que la persona pues pueda hablar el español. Y eso es básicamente lo que busca el proyecto Nuestras Raíces. Pero ustedes ya llevan 2 años, entiendo, 3 años ya de experiencia. ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, desde 2016, de hecho, 4 años. En 2016 empecé sola con mis hijos. Yo tenía un bebé. Y entonces empecé a juntar grupos chicos, ¿no? De amigas y así en mi casa, pero muchas personas empezaron a tener esta curiosidad, querer poner sus hijos y ahí abrí en 2017 pues esa iniciativa, este proyecto con un grupo de más otras 10 mamás. Y entonces con mi experiencia de educación y enseñanza de lengua y todo esto, como organicé y entrené maestros para que pudiera enseñar y construir un currículo significativo para este niño, para atender esta necesidad especial que niños bilingües tienen de mantener. Entonces, esta variedad de input y involucrar diferentes personas como educadores, involucrar diferentes contextos de educación, más salir de apenas la clase, la estructura didáctica de maestro y estudiante, salir un poquito de esto y pasar para una enseñanza comunitaria. Esto es el principio de la escuela comunitaria, es estar dando diferentes kinds of input, de entradas de lenguaje, para que el niño pueda naturalmente, en su modo natural de aprender, de ser bilingüe, aprender esta lengua. Igual aprende el inglés. Y bueno, pues les cuento, con Lilian nos conocemos hace aproximadamente 1 año y medio. Lilian se acercó a nosotros a preguntar si de pronto LACA como organización estaría interesada en hacer un proyecto similar. Y de ahí surgió la idea de Nuestras Raíces. Ya casi para terminar, porque no tenemos tanto tiempo, pero de pronto, ¿cuál sería el consejo que tú darías a nosotros que estamos apenas comenzando? No, yo creo que es necesario que los papás, la comunidad se acerque y busque. Si tú como papá quieres enseñar a tu hijo y mantener las raíces, porque es importante comunicarse con las personas que siguen en el país, pero también es importante para la identidad del niño y la relación con la familia. Es importante que busquen, porque tú no estás solo, hay un grupo de personas que también tienen el mismo interés, las mismas necesidades, las mismas dificultades, y que pueden compartir entre ustedes estas necesidades y crear soluciones juntos, soluciones que atiendan a la demanda de esta comunidad. Entonces es importante acercar a nosotros y pensar un cronograma, pensar un programa, un currículo que atenda a este grupo, a esta comunidad. Bueno, pues Lilian, muchas gracias por venir. Para nuestros amigos que nos están viendo,
Fiesta Latina ofrece una oportunidad parecida a la que describes, donde va a haber una actividad para niños en el idioma español, donde los involucra en el juego y trata de atraer esa comunidad hispanohablante. Y esa actividad busca generar esa semilla para este proyecto. Ojalá que esa semilla crezca y sobre todo pues lo que queremos fortalecer es como el trabajo que hemos tratado de hacer juntos y que estos dos proyectos sigan creciendo y aportando a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Mis hijos también creo que se van a beneficiar mucho también toda la comunidad. Gracias. Bueno, para ustedes, por favor, sigan atentos a nuestro contenido online. No se olviden de asistir también a los eventos presenciales y sobre todo los que estén interesados en el proyecto de Nuestras Raíces, traten de mirar la actividad de los niños y únanse a las siguientes actividades que estamos planeando. Bueno, hasta luego.